Bueno, muy buenos días mis niños de séptimo, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que estén en sus casas. Recuerden que deben quedarse siempre en sus casas y que de esta situación vamos a salir y que muy pronto vamos a estar otra vez en el colegio y vamos a volver todos a la normalidad. Bueno, mis niños, vamos a comenzar entonces la clase de sociales. Como lo vieron ayer, vamos a empezar el tema del descubrimiento de América. ¿Listo? Como sé que ustedes ya hicieron ayer unas actividades de reflexión, hoy vamos a tratar este tema con mucho más detenimiento que ayer. ¿Vale? Entonces, comencemos. Recuerden, siempre recuerden que el descubrimiento de América es uno de los hechos más importantes y que ustedes deben entender por completo, ¿cierto? Ustedes deben siempre tener en cuenta lo que fue y lo que se dio en el descubrimiento de América. Acuérdense, mis niños, que siempre deben tratar de que sus entregas estén dentro de estas dos opciones. Cuando es en el cuaderno sociales, recuerden que las fotos deben ser lo más claras posibles. Aquí les dejo nuevamente mi correo electrónico y que marquen con su nombre y su curso el correo que me envíen, ¿vale? Entonces comencemos. Vamos a entrar entonces a hablar de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón es un navegante, cartógrafo y almirante, es decir, un militar que nació en 1451. ¿Listo? 1451 pertenece al siglo XV. ¿Listo? Era italiano y nació en la ciudad que se llama Génova. ¿Listo? Cristóbal Colón no solamente, digamos que navegó hacia América, sino que hizo bastantes viajes en su vida y que Cristóbal Colón fue un navegante reconocido de alguna manera. ¿Listo? Recordemos que hacia 1470 y 1480 los navegantes tenían la creencia de que el mundo era plano y que en alguna parte los barcos pues iban a caer en un abismo sin fin y que no se podía dar la vuelta al mundo, ¿no? Como Cristóbal Colón era una persona que navegaba mucho, Cristóbal Colón sabía que esto no era cierto, ¿cierto? Cristóbal Colón sabía que el mundo era redondo y que de alguna manera se podía dar la vuelta al mundo por medio del mar. Entonces, vamos a pasar a la línea del tiempo que les puse en la presentación, ¿no? Entonces, vamos primero a la conquista de Constantinopla, ¿no? ¿Qué era Constantinopla? Constantinopla era la capital del Imperio Romano de Oriente. ¿Listo? Cuando se conquista Constantinopla, cuando cae Constantinopla, es cuando los españoles ya no pueden pasar hacia, por ejemplo, lo que sería Rusia o Arabia, y con ellos comerciar las especias y todo eso, ¿cierto? Como Cristóbal Colón entendía que el mundo era redondo, lo que quería hacer era dar la vuelta por el otro lado para entrar hacia las Indias y hacia Arabia. Pero lo que él no sabía era que en la mitad estábamos nosotros, el continente americano, ¿no? Esto pasa en 1453, es decir, la conquista de Constantinopla se da solamente 2 años después de que Cristóbal Colón nació. Es decir, Cristóbal Colón era un bebé cuando cae la ciudad de Constantinopla. Ahora bien, Colón presenta un proyecto en 1482. ¿Qué quiere decir este proyecto? El proyecto era que alguno de los gobernantes de ese tiempo le dieran el suficiente dinero, los barcos, los navíos y la tripulación a Cristóbal Colón para que pudiera dar la vuelta al mundo y llegar a las Indias por el oriente, ¿cierto? Él quería explorar la posibilidad de dar la vuelta al mundo y encontrar una nueva ruta para comerciar. ¿Listo? Entonces, en abril de 1492, los reyes Isabel y Fernando de España
le aprueban ese viaje. Ahora mire, dense en cuenta que en 1482 él lo presenta, pero son solamente 6 años después de que él lo presenta que se lo aprueban. Es decir, Cristóbal Colón esperó 6 años para que le pudieran aprobar ese viaje. Ahora bien, en este viaje se fue en 3 barcos, ¿cierto? En La Pinta, La Niña y la Santa María. Si vieron el video que les anexé el día de ayer, sabrán que Cristóbal Colón era el capitán de la Santa María, que era el barco más grande, ¿no? Entonces, continuemos en la línea de tiempo. En octubre de 1492, es decir, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre, 6 meses después de que le aprueban el proyecto, en octubre, más exactamente el 12 de octubre, Cristóbal Colón llega por primera vez a América. Obviamente, cuando Cristóbal Colón llega a América, él piensa que eran las Indias, es decir, el país de la India, Japón, Arabia, todos estos países que eran los comerciantes con España. Él pensaba que había llegado ahí, pero no, había llegado a una isla muy cercana a Cuba, es decir, en Centroamérica, ¿no? Acuérdense que Cuba es un país que queda en Centroamérica. Luego de esto, Cristóbal Colón, digamos que sienta las bases del comercio con los indígenas, que digamos que toda esta relación entre los españoles y los indígenas los vamos a ver un poco más adelante, ¿vale? Después, Cristóbal Colón no solamente viaja una vez, sino que hace 3 viajes más, es decir, por completo él hace 4 viajes. Uno en 1493, que llega a Puerto Rico. Recuerden que Puerto Rico también es un país que queda en Centroamérica, exactamente igual que Cuba. Queda un poquito más hacia el sur y es una isla un poco más pequeña. En 1498 llega a Trinidad y Tobago, que es una isla que queda muy cerca de Venezuela, es decir, queda muy cerca de Colombia también. Y en 1502 llega a las costas de América Central, es decir, llega a Nicaragua, llega a Honduras, llega a las costas de México. ¿Listo? En esos 3 viajes, Cristóbal Colón estaba tratando de encontrar la manera de cruzar América para poder llegar a las Indias, pero pues lastimosamente no lo pudo hacer. Ahora bien, la primera vez que Cristóbal Colón llegó a América fue en 1492. 14 años después, solamente 14 años después, Cristóbal Colón, pues desgraciadamente como todos los seres humanos, muere. ¿Listo? Muere en España, ya que tenía una enfermedad que lo aquejaba desde muy niño. ¿Listo? El dato curioso es que Cristóbal Colón, cuando muere, nunca supo que había conquistado, o sea, que había descubierto un nuevo continente. Él siempre pensó que lo que había encontrado eran unas islas que estaban antes de llegar a la isla que él quería llegar, que es hoy Japón. ¿Vale? Él nunca supo que había conquistado que había descubierto un nuevo continente. Es un dato curioso y digamos que también a la vez es un poco triste, ¿no? Porque es muy famoso y él nunca lo supo. Ahora bien, aquí les dejo unas actividades que son diferentes a las actividades de ayer. Las actividades de ayer eran para la reflexión. Hoy son actividades para recopilar la información que les acabo de decir. ¿Listo? Acuérdense que las actividades las deben entregar antes de las 6 de la tarde. Espero que les haya quedado claro. Recuerden que por el grupo de WhatsApp me pueden hacer cualquier pregunta y que por ahí estaré muy atento. ¿Vale? De verdad espero poder volverlos a ver muy pronto. Y nada, nos estamos hablando en la próxima clase. ¿Listo, niños? Chao.